Bueno gente, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de apoyo virtual para nutrición y regulación. Yo soy Estefanía, soy de la carrera de medicina, estoy en tercero. Las formas de apoyo virtual que puedo brindarles son un grupo abierto los lunes de 15 a 17 horas, donde ustedes pueden consultar todas sus dudas, y videos informativos y explicativos sobre los temas a abordar en la materia. Vamos a abordar temas tales como el ciclo ovárico, el ciclo endometrial y las etapas del desarrollo embrionario. Como primera instancia tenemos al ciclo menstrual, que se divide en ciclo ovárico y en ciclo endometrial. Ambos están compuestos por hormonas gonadotróficas, que son las hormonas folículo estimulante y las hormonas luteinizantes, FSH y LH, y por otro lado tenemos las hormonas ováricas, que son el estrógeno y la progesterona. El ciclo ovárico se divide en dos fases. La primera fase es la fase folicular, en la que el ovario secreta estrógenos, dura 14 días y culmina cuando el óvulo se desprende del folículo ovárico, que sería la ovulación. Y la segunda es la fase lútea, que son los 14 días restantes, y está controlada por la hormona luteinizante, LH como ya vimos, y estimula la producción de progesterona. El ciclo endometrial, por otro lado, se divide en 4 fases. La primera es la menstruación, que consta del desprendimiento del endometrio. La fase proliferativa, que es el momento de reparación de la capa funcional del endometrio luego de que se haya desprendido. Inicia al concluir la menstruación y finaliza cuando se produce la ovulación. Está la fase secretora, que se extiende desde la ovulación hasta la próxima menstruación. Consta en el engrosamiento de la capa endometrial, presentando sus glándulas y su tejido intersticial, y de ser fecundado el óvulo, el embrión se implanta en esta fase. Por último está la fase isquémica. Si no se fecunda el óvulo, el cuerpo lúteo deja de segregar progesterona y al día siguiente se desprende el endometrio, iniciándose una nueva menstruación y con ella un nuevo ciclo endometrial. Bueno, hasta acá yo les pude contar a ustedes cómo es cada ciclo por separado, pero ahora les quiero explicar cómo funcionan ambos juntos, así van a poder entender en qué cosas se relacionan. Primero quiero dejarles un par de aclaraciones. El estrógeno tiene una relación retroalimentativa con las hormonas gonadotróficas, pueden ser positivas o negativas, pueden ayudarse entre ellos o pueden inhibirse entre ellos, y la progesterona inhibe las hormonas gonadotróficas y viceversa, porque las hormonas gonadotróficas también inhiben la progesterona. Y abajo les dejo una aclaración de abreviaturas para que vayan entendiendo cuando lo vayamos explicando. Primero tenemos la menstruación, que es importante recalcar que la degeneración del cuerpo lúteo inhibe a la progesterona, lo que consigue desprender el endometrio, como les decía antes, y eso es el primer día del ciclo endometrial. Por otro lado, también al inhibirse la progesterona, se estimulan las hormonas gonadotróficas, lo que permite que empiecen a desarrollarse los 20 folículos que van madurando y produciendo estrógeno. La producción de estrógeno va a ir aumentando progresivamente y cuando llegue a un pico de aumento razonable, es ahí cuando sucede una retroalimentación positiva entre este y las hormonas gonadotróficas, lo que lleva a la maduración completa del folículo. El aumento de la hormona luteinizante o LH, como vemos, es importante para la ovulación, ya que es cuando el óvulo se desprende del folículo, que ahí también es la fase proliferativa del ciclo endometrial. Lo que quedó del folículo se va a transformar en el cuerpo lúteo al día 14 y ese es el comienzo de la fase lútea del ciclo ovárico. Ahí el aumento de LH
es importante para la ovulación, que es cuando el óvulo se desprende del folículo. Y lo que quedó del folículo se va a transformar en cuerpo lúteo al día 14. Es ahí cuando comienza la fase lútea. A partir de ahí, el cambio del cuerpo lúteo produce mucha progesterona y poco estrógeno. La alta segregación de progesterona inhibe las hormonas gonadotróficas, como ya les había contado, lo que a su vez inhibe el desarrollo de los folículos, es decir, de la ovulación. Al mismo tiempo, la progesterona promueve el engrosamiento de la capa endometrial, presentando sus glándulas y su tejido intersticial, como ya les había contado antes. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo se degenera y volvemos al día 1 del ciclo, que es donde la progesterona se inhibe y se desprende el endometrio. Ahora vamos por las etapas del desarrollo embrionario. Bueno, yo acá les dejé una imagen que la tuve que hacer yo el año pasado cuando estudié estos temas. Seguro más de alguno lo debe conocer. Es del HIV, en donde se dividen las etapas del desarrollo embrionario en varias. Primero se dividen en días, después se dividen en semanas, en periodos, en procesos biológicos y en el nombre que obtiene el embrión en cada estadio de estas etapas. De la primera a la tercera semana es el periodo preembrionario. Cada semana tiene sus procesos. La primera semana tiene la segmentación, la segunda la cavitación, la tercera la gastrulación. En la primera semana el embrión va a llamarse disco unilaminar, en la segunda disco bilaminar y en la tercera disco trilaminar. De la cuarta a la octava semana el periodo va a ser embrionario y ahí va a constar de la morfogénesis, la organogénesis y la histogénesis. Y el nombre va a ser embrión. Esto lo vamos a explicar más adelante. Y de la novena semana hasta que culmina el embarazo, se va a llamar periodo fetal y va a predominar el crecimiento fetal sobre la histogénesis. Esto también lo vamos a ver después. Bueno, comenzamos con la fecundación. La fecundación es un fenómeno mediante el cual se unen el espermatozoide y el óvulo para formar una nueva célula. La fecundación se divide en varias fases. La denundación, que consiste en el alcance de los espermas a la membrana pelúcida, el reconocimiento y adhesión entre los espermas y la membrana pelúcida, la penetración, que es cuando los espermatozoides atraviesan esta membrana, la fusión, que es cuando solo un esperma establece el contacto con la membrana del ovocito, el bloqueo de polispermia, que son los cambios ultracelulares en las membranas pelúcidas y plasmáticas de la célula huevo, la formación de los pronúcleos femenino y masculino, el núcleo del ovocito se llama pronúcleo femenino y el núcleo del esperma se denomina pronúcleo masculino. Y la anfimixis, que es cuando los pronúcleos se ponen en contacto y se entremezclan sus cromosomas y así pierden sus membranas. La célula huevo resulta con un total de 46 cromosomas. Bueno, la primera semana de desarrollo. En la primera semana de desarrollo se produce la segmentación, que es un proceso por el cual la célula huevo da origen a las blastómeras. Aparece en la célula huevo una división del citoplasma en dos partes, generándose dos células hijas, ambas con 46 cromosomas, como ya habíamos mencionado. A su vez, cada una de estas se divide en dos. Todo esto ocurre en la trompa de Falopio durante el segundo día de desarrollo. La tercera división de la segmentación se produce a los 2 días y medio. Forma 8 blastómeras, 4 por encima y 4 por debajo. Este se le ha acercándose a la unión útero-tubaria. La cuarta división genera un conjunto de 12 a 16 células. El embrión, ahora llamado mórula, arribó a la cavidad uterina y se encuentra en el cuarto día de desarrollo. Al quinto día,
La mórula posee más células, entre las cuales aparece un líquido claro que desplaza las blastómeras comprimiéndolas contra la membrana pelúcida. Estas células componen el trofoblasto. Por otro lado, las blastómeras restantes se agrupan y forman el macizo celular interno que componen el endodermo, constituido por una sola capa de células. Eso va a ser el disco unilaminar. La membrana pelúcida se desintegra y el embrión, ahora llamado blastocisto, se orienta hacia el endometrio donde comienza la implantación. En la segunda semana de desarrollo sucede la implantación, que habitualmente se produce en el tercio dorsal del útero. Las células del trofoblasto penetran en el espesor del endometrio. La proliferación del trofoblasto coincide con su diferenciación en citotrofoblasto y en sincitiotrofoblasto. La penetración del blastocisto queda a cargo del sincitotrofoblasto a los 8 días, el cual digiere el tejido endometrial y lo fagocita. El endometrio fomenta esta invasión. En el embrión propiamente dicho aparece una nueva hoja, el ectodermo, formados por las células del macizo celular interno, ubicadas en el dorso del endodermo. Este permanece unido a las células suprayacentes hasta que una pequeña hendidura, que es el primer esbozo de la cavidad amniótica, aparece entre ambos tejidos. Esto se llama cavitación. Ventralmente al endodermo hay un espacio libre. A los 11 días casi toda la cavidad del blastocisto aparece ocupada por un magma celular originado por las células del citotrofoblasto. Ventralmente al endodermo hay un espacio libre, el saco vitelino primitivo, y la pared de la cavidad amniótica está compuesta por un epitelio plano compuesto por células derivadas del macizo celular interno. Entre los días 12 y 14 se observa que la cavidad amniótica aumenta de tamaño y que el saco vitelino primitivo se transforma en definitivo. El disco bilaminar está ubicado entre dos cavidades, la cavidad amniótica y el saco vitelino. Lo primero está encima del ectodermo y la última por debajo del endodermo. Por su lado, la cavidad del saco coriónico corresponde al espacio que ocupaba el blastocele. En la tercera semana de desarrollo sucede el proceso llamado gastrulación, el cual consiste en la determinación de 3 hojas germinativas, que sería el disco trilaminar. La nueva hoja es llamada mesodermo intraembrionario y se halla intercalada entre el ectodermo y el endodermo. La zona mesodérmica presenta varias estructuras. En su parte cefálica se hallan la placa cardigénica y el mesodermo branquial. En su parte media las notocordas, los somitas y los mesodermos laterales. Y en su parte caudal un sector todavía no diferenciado. Acá les dejo una imagen de las capas embrionarias para que tengan una idea de qué es lo que forman cada capa. Bueno, la segunda etapa del desarrollo embrionario es el periodo embrionario, que está desde la 4ª semana hasta la 8ª, en donde el disco trilaminar comienza a plegarse y se produce la morfogénesis, que es la etapa en la cual el embrión adquiere una forma definitiva, la organogénesis, en la que aparecen los primeros esbozos de la mayoría de los órganos, y la histogénesis, que es el comienzo de diferenciación de las distintas células. Por último está la etapa fetal, que comienza en la 9ª semana del desarrollo hasta el nacimiento. Aquí predomina el crecimiento corporal sobre la histogénesis. En esta etapa es donde los órganos terminan de formarse y asuman su capacidad funcional. Espero que les haya servido por lo menos un poco mi humilde resumen. Acuérdense de que van a tener el grupo abierto de 15 a 17 horas todos los lunes, por cualquier duda que quieran preguntar. Y recuerden que estamos siempre a disposición de ustedes desde Espacio Estudiantil. Les dejamos un abrazo enorme.